Un saludo a todos ustedes, estudiantes del sexto grado. En este momento vamos a observar los contenidos que corresponden a la semana 17 en esta fase 3. Hay que poner más atención desde la página 162 hasta la página 167. Y continuamos con estos contenidos que se refieren a las figuras simétricas. Entonces, estábamos estudiando, ¿verdad? Cómo al doblar una página, nosotros sobreponíamos las figuras, incluso, por ejemplo, un corazón, ¿verdad? La forma habitual que nosotros conocemos de un corazón, sabemos que se dobla y quedan exactamente simétricas. En este caso, de eso se trata. Observemos la figura que tenemos ahí, que si vemos solo el contorno, es un pentágono irregular, ¿verdad? Y si lo separamos en dos, pues tenemos un rectángulo y tenemos un triángulo. Entonces aquí nos pide observar si la figura es simétrica con respecto al eje R, ¿verdad? El eje R es esta línea punteada que está en rojo. Y nos dice, son perpendiculares al eje de simetría los segmentos BF, aquí está BF, y CE. Perpendiculares quiere decir que forman ángulos de 90 grados. Y efectivamente en el soluciona nos responde que sí son perpendiculares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí en las intersecciones se forman ángulos de 90 grados, ¿verdad? Si eso está bien recto. Luego nos dice literal B, compara los segmentos BH, o sea, BH, este pequeñito, y FH. Acá arriba, ¿verdad? Nos vamos a concentrar solamente en esta parte, ¿verdad? Y efectivamente, si ustedes lo miden, ya sea con un compás o con una regla, van a observar que efectivamente tienen la misma longitud, ¿verdad? Aquí abajo nos lo explica, ¿ven? Tienen igual longitud, porque si es el eje de simetría desde el inicio, sabemos que tiene que tener la misma longitud hacia la izquierda y también hacia la derecha. Luego nos pregunta que comparemos, ¿verdad? Hay que comparar, según el literal C, los segmentos CG, aquí está CG y G o EG, ¿verdad? Entonces tenemos dos segmentos pequeñitos, nuevamente, que se pueden medir con el compás, ¿ven? Y pueden comprobar que la misma abertura de CG es la que se mantiene en EG. Entonces, eso era lo que nos pedía en este momento, comparar esas longitudes. Y eso es para establecer algunas propiedades que nos expliquen el comprende. Dice, en una figura simétrica, la línea que conecta dos vértices correspondientes corta el eje en simetría perpendicularmente. O sea que el eje de simetría corta formando ángulos de 90 grados. La longitud desde la intersección a los dos vértices correspondientes es la misma. Lo que observábamos, ¿verdad? De que si tenemos el eje de simetría y medimos esa figura hacia la izquierda y hacia la derecha, la longitud siempre debe ser la misma, ¿verdad? Por eso se garantiza con la simetría. Bueno, continuamos. Y en el resuelve, ustedes van a observar las figuras. La figura 1 es simétrica con respecto al eje R. Aquí está la línea punteada en rojo, que es el eje de simetría, y lo nombramos como R. Y nos pide que contestemos las siguientes preguntas. ¿Cómo se intersecan el eje de simetría y el segmento BE? Aquí está el segmento B hasta E. Observemos el eje de simetría y la respuesta del literal A debe ser que forman ángulos de 90 grados, por lo tanto se cortan perpendicularmente. Esa es la respuesta que ustedes deben escribir en el literal A. Luego tenemos también el literal B que nos pregunta, ¿qué otro segmento tiene la misma longitud que CF?
Y para eso nos trasladamos aquí en la base, donde puedo observar CF, que es esta pequeñita longitud. Entonces la respuesta va a ser que el otro segmento que tiene la misma longitud es DF, ¿verdad? Esta otra partecita, ¿ven? Esta partecita que se forma aquí, de D hasta F, es la misma que de C a F ahí. Entonces, esa es la respuesta en el literal B. En el número 2, igual hay que observar la figura, el triángulo. Entonces nos pregunta, ¿es una figura respecto al eje R? Efectivamente, ahí está el eje R. Triángulo equilátero quiere decir que todos sus lados tienen la misma medida. Luego dice, ¿es posible dibujar otros ejes de simetría? Justifica tu respuesta. Y efectivamente, ¿verdad? Si ustedes dibujan otros ejes de simetría, por ejemplo, de B hacia el frente, una simetría diagonal, van a obtener nuevamente una figura simétrica. Y si también trazan un eje de simetría de C al lado de enfrente, también pueden obtener la simetría. La justificación es que debido a que es un triángulo equilátero con todos sus lados iguales, tiene la particularidad que podemos hallar en total 3 ejes de simetría, ¿verdad? Entonces, esa sería la solución. Vamos a continuar con la página 163. Y ahora nos dice construcción de figuras simétricas. Y hay algo bien interesante porque de por sí al cuaderno de matemáticas se les pide que sea cuadriculado. Entonces ustedes ya están más avanzados porque no tienen que hacer estas páginas cuadriculadas, sino que ya las tienen así. Y nos dice, completa la figura para que sea simétrica respecto al eje R. Y el eje R, aquí está, ¿verdad? Trazado en rojo. Y entonces, ¿qué hacemos cuando ya tenemos los vértices? Aquí lo que han hecho primero es nombrar los vértices. A, B, C, D, E, F. Tenemos todos los vértices y luego de tener los vértices, se empiezan a trasladar, ¿verdad? A trasladar hacia el lado de arriba del eje R para que sea simétrica, ¿verdad? Ahí hay una simetría horizontal. Y mire cómo se trasladan los puntos. Al final queda una figura que podríamos asemejarla a un avión. Y es una figura totalmente simétrica porque nosotros trasladamos cada uno de los puntos, ¿verdad? Vean, por favor, cómo se trasladan los puntos, ¿verdad? Como ya dijimos, las propiedades anteriores son las que se ocupan. Aquí está, por ejemplo, el eje B, perdón, el vértice B, está un cuadrito distanciado de R. Entonces, igual al lado de arriba, un cuadrito distanciado, ¿ven? C igual estaba a un cuadrito, también se diferencia de un cuadrito. Pero D y E estaban con 2 cuadritos respecto al eje R. Entonces, igual se hacen del lado de arriba 2 cuadritos. De esa manera se va construyendo una figura simétrica. Entonces, como ya nos da el eje de simetría, es más sencillo porque nosotros lo que hacemos es trasladar los vértices y encontrar la figura simétrica. Eso es lo que ustedes van a hacer en el resuelve, ¿verdad? Acá pacientemente trasladan la figura, ¿ven? Si esta línea está en 2 puntos, 2 cuadros, igual al lado derecho ustedes la trasladan 2 cuadros, ¿verdad? Y acá si está a una distancia de 3, miren, también acá le van a buscar la distancia de 3 y así van a ir construyendo la figura. También es bueno ponerle los vértices. Aquí pueden empezar con A, B, C, D, E, F, G, H. Todo donde hay una conexión, donde se cortan 2 líneas, pues ahí marcan un vértice. Y lo mismo con la otra parte. Tratan de hacerla exactamente igual, ¿verdad? Manteniendo la misma
la misma distancia. Aquí tenemos los dos ejes, ¿verdad? Eje vertical, que puede demostrar la simetría, y también el eje horizontal, ¿verdad? El diagonal se usa menos. Entonces, eso lo hacen despacio. Luego, vamos a pasar hasta la página 165. Esa práctica lo he aprendido, lo vamos a hacer después. Entonces, en la página 165 ya vamos a empezar un nuevo contenido. Y ese contenido se llama rotación. ¿Ve? Acá lo tenemos. Y miren qué interesante, para que comprendamos el tema, el analista nos presenta la secuencia. Vaya, primero ustedes observen nada más esta flecha celeste. La flecha celeste que está al principio. Entonces dice, explica cómo es el movimiento de la figura para obtener la siguiente secuencia, ¿verdad? Que estaba horizontal, pero pasó a ser vertical. Fue un primer cambio. De 2 a 3 pasó al lado contrario la flecha, miren. Ya no está viendo a la derecha, sino que está señalando hacia la izquierda. Y igual en la número 4 ya está señalando hacia abajo. Entonces nos dice, ¿verdad? Ahorita vamos a ver por qué se llama rotación. Observo la figura, ¿verdad? La figura 1, que fue la inicial, que aquí ya no está, pero fue esta, en horizontal y señalando a la derecha. Y dice, va girando respecto a un punto fijo A, ¿verdad? Ese punto fijo se mantiene. Entonces, ¿qué pasa en cada una de esas cambios? Esos cambios de la figura. Bueno, el primer cambio, cuando la figura ya no está horizontal, sino que se vuelve vertical, lo que ha ocurrido es un giro de 90 grados, un ángulo de 90 grados. En el número 3, ya hay un giro, pero está viendo exactamente al contrario, ¿verdad? Entonces el giro es de 180 grados, ¿verdad? Y en el último caso, en la figura 4, donde la figura ya está, por ejemplo, señalando hacia abajo, el giro fue más grande, fue un giro de 270 grados. ¿Con qué se mide eso? Con el transportador. Es una herramienta que la van a volver a utilizar en esta unidad. Entonces ahí ya nos explica, ¿verdad? La rotación es un movimiento que consiste en girar todos los puntos de una figura alrededor de un punto fijo llamado centro de rotación. Para el ejemplo que acabamos de ver, el centro de rotación se llama A. Bueno, entonces ahí nos dice que el ángulo de rotación puede medirse en sentido horario o antihorario, ¿verdad? Eso es lo que nos indica. Entonces nosotros tenemos que tener claro en qué sentido lo vamos a medir. Sentido horario, pues nosotros todos tenemos un reloj y sabemos que el sentido horario pues está en el 12 y se va moviendo hacia la derecha, pero también puede ser en sentido antihorario. Bueno, entonces nos dice el número 1 en el resuelve. La figura se ha rotado en sentido antihorario. ¿Qué es antihorario? O sea, hacia la izquierda o hacia atrás, digamos. Y dice, para obtener la figura 2, si el centro de rotación fue el punto A, ¿cuál fue la medida del ángulo de rotación? ¿Verdad? ¿Qué medida es esta? Miren, estaba de primero así y luego se giró ese triángulo. Y ya no está hacia arriba, sino que está hacia abajo. Entonces, el ángulo tuvo una rotación de 180 grados, ¿verdad? 180 grados. Esa es la respuesta. Entonces, esa es la rotación. La respuesta es un ángulo. Luego dice, las figuras se obtuvieron al rotar la figura 1. La figura 1 es esta. Se ve celestito claro, ¿verdad? Y dice, respecto al punto O.
el ángulo de rotación menor a 360 grados en sentido horario. ¿Cuántos grados se ha girado en cada caso? Y allí entonces nos presenta, ¿verdad? Y quieren que nosotros vayamos observando despacio y escribamos cuánto ha sido el movimiento del ángulo, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes ven el número 4, digamos, vean la figura 1, que ese es el ejemplo. Entonces la figura 1, ¿cómo se movió? Pues la figura 1 se movió a la izquierda, miren, para llegar a ser la 4, ¿verdad? Y entonces allí el giro fue de 90 grados. Allí ustedes van a ir observando y me escriben cuántos grados se ha rotado la figura. Continuamos con la página 166. Y ya no vamos a hablar de rotación, sino que vamos a hablar de un tema que se llama simetría puntual. Entonces aquí quiere decir puntual, que nos vamos a fijar solo en un punto. Antes teníamos el eje de simetría, que era toda una línea recta, pero ahora vamos a ver solo un punto. Entonces aquí nos dice, ¿son figuras simétricas respecto a un eje? Y la respuesta es no, ¿verdad? Si yo le paso el eje horizontal a esta figura y la doblo, no queda igual la parte de arriba y abajo. Y tampoco la siguiente. Y si le paso la simetría vertical, tampoco es simétrica. Entonces no tiene simetría respecto a un eje. Sin embargo, dice el B, ¿cuántos grados debe rotarse cada figura con centro en el punto O para que se vea igual que la figura original? Ah, eso sí se puede hacer. Eso se llama rotación, ¿verdad? O sea que en esta página 166, nosotros estamos mezclando dos temas. Voy a aplicar lo que ya sé de simetría y lo que ya sé de rotación. Y así sí puedo obtener figuras simétricas, pero con simetría puntual. Dice, coloco la figura, la recorto y las coloco sobre la figura originales, ¿verdad? Y efectivamente, observen, si hago eso, sí se puede. El punto se debe rotar 180 grados, ¿verdad? Y de esa manera sí se sobreponen las figuras. Bueno, entonces la simetría puntual va a ser indicar un punto en el centro de la figura y ese punto me va a indicar cuánto tengo que moverlo, cuántos grados para obtener exactamente la misma figura en ambos lados, ¿verdad? Entonces ya lo dijimos, en este caso son 180 grados. Y por esa razón en el comprende ya nos lo aclaran bien. Cuando al rotar una figura 180 grados alrededor de un punto se sobrepone exactamente sobre la figura original, se dice que la figura posee simetría puntual. El punto fijo sobre el cual se gira se llama centro de simetría, ¿verdad? Tiene que estar exactamente al centro. Entonces aquí nos da algunas figuras y nos pregunta si tienen simetría puntual, ¿verdad? Efectivamente, podemos analizar cada figura y por ejemplo la número 2, ¿verdad? Si nosotros la sobreponemos 180 grados, o sea que esta parte de arriba la doblo 180 grados, efectivamente me queda la parte de abajo. Entonces hay una simetría puntual, ¿verdad? Es lo que se va a analizar en cada una de esas figuras. Y por esa razón, ya en la página 167, me pide hallar los vértices, lados y ángulos correspondientes, ¿verdad? Quiere que veamos cuáles serían los ángulos correspondientes, ¿verdad? Y aquí tenemos la figura con simetría puntual, ¿verdad? Si solo la doblo así, no queda una figura simétrica. Pero si en vez de doblarla la giro 180 grados, efectivamente toda esta parte de la derecha se sobrepone con la parte de la izquierda. Entonces dice
que quiere que yo diga cuáles son los vértices que se sobreponen según la simetría puntual. Entonces, según la simetría puntual, yo observo la figura y pueden ver en este caso, ¿verdad? Este tipo de figura. Dice, si aplico la simetría puntual al vértice A, debo rotarlo en un ángulo de 180 grados, ¿verdad? Siempre que sea simetría puntual, lo estoy rotando con 180 grados. Y efectivamente, el punto A queda sobre el punto B en cuanto a los vértices, ¿verdad? Luego dice, ¿qué lado se sobrepone al lado AB si se aplica la simetría puntual? Entonces yo tengo AB, miren, y el lado que se sobrepone va a ser DE. Así es, sería el lado equivalente, por así decirlo. Esa es la simetría puntual. Entonces los vértices también se giran en 180 grados, ¿verdad? Y por esa razón, los vértices y los ángulos van a ser correspondientes. Para eso podemos observar la figura. Veamos la figura número 1. La figura posee simetría puntual respecto al punto O. Encuentra lo que se pide. El vértice correspondiente a A. Ahora veamos la parte de abajo. Al girar 180 grados, quien está ocupando el mismo vértice de A es E. Esa sería la respuesta. Luego dice, el vértice correspondiente a D. Entonces, el vértice correspondiente a D va a ser H, ¿ve? Prácticamente es el que queda en línea recta, ¿ve? Como el lado opuesto. Porque eso quiere decir 180 grados, que cada uno está en un extremo. Y luego dice el vértice correspondiente de F. Y entonces el vértice correspondiente a F es B. Eso sería prácticamente, aquí es de observar la figura y de ir respondiendo lo que se nos pide, ¿verdad? Ustedes van a hacer la número 2. En este caso de la semana 17 nos piden estudiar hasta esta página. Entonces yo les pido que traten de hacerlo con paciencia y que me comuniquen sus dudas en un momento oportuno para que sigan avanzando. Muchas gracias por la atención prestada. Que tengan un feliz día.